Para este ejercicio vamos a colocar los puntos de fuga por fuera del papel y con 2 hilos vamos a marcar las fugas. Entonces podemos usar chinches o tachuelas o incluso masking, nada más con cuidado de no jalar muy fuerte el hilo para que no se zafe. Y eso nos va a permitir tener todas las fugas convergentes sin tener que calcularlo a ojo. Es muy útil y muy fácil construir con este sistema. Entonces, ayudándonos de nuestros hilos, vamos a empezar con un cubo. La arista frontal con sus 2 fugas. Y aquí tengo ya la primera cara. Tengo el primer plano de mi cubo, que está fugando hacia el punto de fuga número 2. Y vean cómo el hilo nos da las fugas. Vamos entonces al otro lado con las 2 fugas hacia el otro punto de fuga. Sería el punto de fuga número 1. La convergencia entonces nos las da el hilo, que es una de las partes más difíciles de dibujar un cubo, tener las fugas convergentes y que parezcan que van hacia el mismo punto. Lo único que sí hace falta calcular es la perspectiva aérea. Lo pueden hacer también totalmente vertical, con estrictamente 2 puntos de fuga. Entonces las líneas verticales son realmente verticales. Pero pueden darle un poquito de perspectiva aérea también. Entonces esas líneas verticales, entre comillas, realmente son convergentes. Acá tengo el cubo un poco alargado, entonces voy a cortarlo un poco para que no se vea tan rectangular, sino un poco más cúbico. Acá tenemos el cubo opaco, es decir, no podemos ver la transparencia. Y vamos a proceder a marcar la transparencia, la esquina que no vemos, digamos que está adentro del cubo, la vamos a marcar con ayuda de los hilos. Nada más proyectando los vértices correspondientes al punto de fuga que les toca. Y así tenemos nuestra esquina transparente. Que también, como es una esquina que no vemos, suele ser bastante difícil cuando uno lo está construyendo sin ayuda de los hilos, estimar bien los ángulos el plano de base, que es el que no vemos. Recuerden siempre ir dibujando muy suave con la mano liviana. Los trazos ustedes los hacen con los hilos. Tienen que tensar un poquito el hilo para que no se les tuerza mucho la línea, pero después la repasan con mano alzada. Así aprovechan para entrenar sus trazos. Entonces recuerden hacer los trazos desde el codo y el hombro y procurar no mover la muñeca y los dedos. Una de las cosas que quiero que prueben es duplicar un plano. Y para duplicarlo vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que estamos viendo la cara que vamos a duplicar totalmente de frente. Tendríamos un cuadrado. Y para hacer la copia exacta, lo que procede sería hacer las diagonales del plano para tener la mitad. Y luego trazamos las diagonales de la caja más grande, por decirlo así, pasando por la mitad de nuestro cuadrado inicial hasta que toca los segmentos que proyectamos. Vamos a hacer lo mismo entonces en el cubo con perspectiva. Primero vamos a extender las fugas hacia el punto de fuga número 2. Las diagonales sí tienen que hacerlas a mano alzada. Si sienten que no les sale, pueden usar las reglas solo como guía y luego las repasan con mano alzada. Una vez que tienen la mitad marcada con las diagonales, usamos el hilo nuevamente para marcar esta fuga. Y tenemos las convergencias correctas. Las
3 líneas que tenemos proyectadas del plano frontal son convergentes hacia el mismo punto de fuga. Y luego procedemos a marcar entonces las diagonales más grandes que pasan por la mitad del plano que acabamos de marcar. Hay una que es más grande y otra más pequeña. Recomiendo empezar por la diagonal más pequeña porque es un poco más fácil de trazar. Y luego la más grande, que es importante hacerla porque nos va a dar el ángulo de la perspectiva aérea para que sea congruente con el resto del dibujo. Entonces ven que ahí, al unir esos dos vértices, tenemos el ángulo de la perspectiva aérea correcto. Yo estoy usando manila o le dicen pabilo también. Puede ser un cordón de zapato, puede ser hilo dental o bueno, hilo un poquito grueso nada más para que no se rompa, pero puede ser cualquier cosa. Uno puede duplicar cualquier plano. Por ejemplo, si yo quisiera duplicar nada más este segmento inferior del plano que acabo de duplicar, sería el mismo procedimiento. Empiezo con los diagonales para tener la mitad del plano, solo que acá lo voy a reproducir hacia abajo. Proyecto las fugas de nuevo. Solo que en este caso lo estamos viendo hacia abajo. Es decir, tengo esta cajita así y estoy duplicando para abajo. Pasamos por el medio, las diagonales de la caja más grande y tenemos entonces nuestra réplica. Vamos a corroborar con nuestro hilo, porque vean que las diagonales me permite también estimar cuál sería la fuga correcta, el ángulo correcto de esta fuga hacia la derecha. Luego puedo corroborar con el hilo. En esta línea se me hace una pequeña curva, una panza. Hay que tener cuidado con los arcos, que es cuando uno está tratando de hacer una línea recta y le sale una panza o una curva. Acá nada más voy a proyectar un poquito este plano hacia atrás o hacia adentro, mejor dicho, para que tenga un poco de profundidad. Vean que acá tengo 3 pedazos iguales, 3 tercios, y cada uno tiene una reducción específica que es congruente con la perspectiva de esta escena. Entonces es un poco tedioso, aunque bueno, a mí me parece divertido en realidad, pero sí quiero que prueben duplicar planos para que sepan cómo se hace. Ahora vamos a hacer una extensión del cubo, pero sin pensar en duplicar un plano exactamente, sino nada más proyectando un poco el volumen de la forma. Es muy importante que tengan el papel fijo, por cierto, para que no se mueva, porque si se les mueve un poquito, todo cambia con respecto a los puntos de fuga que tiene marcados con los hilos. Y acá yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacer una cuña con este cubo, por ejemplo. Puedo hacer una pared, como un pedacito extra de muro, por decirlo así. Y creo que voy a hacer una cuña, pero un poco hacia el otro lado. Entonces lo que estoy haciendo es extendiendo el piso. Este grosor que tengo acá arriba en el plano superior del cubo, tengo que ver dónde está en el plano de abajo. Entonces lo que hago es traerme este vértice hacia abajo, siguiendo la perspectiva aérea de las líneas que tengo a ambos lados para que sea congruente con las líneas hermanas.
Y una vez que tengo ese punto, entonces proyecto el piso hacia afuera. Estoy repitiendo las líneas de arriba, que es como proyectar el techo, si lo queremos ver así, y abajo proyecto el piso. Entonces y acá, ayudándome con la fuga, voy a terminar el plano del piso. Si yo quisiera que este muro fuera recto, entonces haría una línea más o menos así, con un ángulo congruente con los otros ángulos de perspectiva aérea, pero en este caso quiero que sea un poquito trapezoidal. Entonces, es decir, el techo es un poquito más corto y el piso un poquito más largo. Y lo que hago es nada más unir los puntos. Esto es un poco como jugar a arquitecto, porque ustedes están construyendo un volumen a partir de la nada. Y bueno, pueden imaginarse que es un edificio, que es una casa o una nave, etc. Sigamos añadiendo volumen, entonces jugando con la forma. Voy a proyectar un poquito acá un plano hacia arriba, proyecto estas líneas y subo este pedazo. Y ahora vamos a ver hasta dónde llego este plano que acabo de elevar. Y vamos a sacarlo hasta la mitad de la tapa para ver a dónde está esa mitad. Entonces tengo la mitad marcada con las diagonales, me ayudo con el hilo para marcar la fuga. Y vean que todos los cortes, todas estas líneas están convergentes hacia el mismo punto, sin errores. Y entonces el plano que acabo de elevar voy a llegarlo hasta la mitad. Va a ser como un cuadrante de este plano superior del cubo. Con estos vértices que acabo de marcar, los proyecto hacia arriba para poder marcar las fugas con los hilos y delimitar ese volumen que estoy construyendo. El hilo se me mueve un poco a veces y entonces las curvas, las líneas que deberían ser rectas me quedan un poco curvas, panzonas. Ok, entonces tengo la cajita arriba y quiero hacer una rampita. Entonces voy nada más a marcar los vértices y unirlos con una línea. Y acá tengo esta rampita. Entonces esta línea de la rampita sí no se pueden hacer con los hilos, ¿verdad? Porque están fugando hacia otro lado, porque no son líneas paralelas al plano del piso, sino que están en una inclinación específica. Pero como tengo todo bien construido, entonces a partir de mi construcción saco estas líneas inclinadas. Entonces hemos estado añadiendo partes. Ahora vamos a sustraer, a quitar pedazos o volúmenes de la forma. Entonces digamos que quiero sustraer un pedazo, pero quiero sustraer una curva. Entonces si lo pienso en plano, voy a quitar un pedazo como así. Voy a empezar a hacer una cajita en la cual voy a dibujar mi curva.
esta curva la puedo hacer realmente como yo quiera. Lo importante es que pueda reproducirla del otro lado, replicarla del otro lado hasta donde va a llegar el corte. Entonces voy a proyectarla hacia adentro. Voy a hacer que la curva sea de la misma profundidad que la rampita que acabo de construir. Entonces voy a marcar ese límite. Y lo que quiero hacer es reproducir la cajita de mi curva allá adentro, hasta donde llega mi corte. Entonces voy a marcar la fuga de la base a ojo, porque tengo unas líneas muy cercanas que me permiten guiarme sin tener que usar los hilos. Esta otra sí la hago con el hilo. Y entonces tengo este punto, este de acá, aquí adentro. Acá estoy pensando en transparente. Entonces este otro punto, como lo encuentro al otro lado, simplemente lo voy a proyectar con ayuda de mi hilo hasta el otro lado, y ahí lo tengo. Con este otro exactamente igual, agarro ese vértice y lo proyecto con ayuda de mi hilo, de mi fuga, y así tengo el plano superior. Tengo mi cajita ya adentro del cubo, que es donde la quiero. Ahora voy a sacar algunos puntos claves de la curva, para poder reproducirla. Entonces empiezo con el punto donde inicia, y lo proyecto hasta el otro lado. Luego el punto donde toca la cajita en el plano superior, lo proyecto hasta el otro lado. Luego este otro punto que no toca la cajita contenedora, sino que está un poquito, no sé, como 1 milímetro, 2 milímetros más lejos, lo proyecto hacia el otro lado. El punto donde termina es la mitad de mi caja contenedora. Y entonces con estas guías puedo dibujar la curva en el plano que está más adentro, que lo importante es que no va a tener la misma forma, ¿verdad? Va a ser una curva un poco diferente. Y qué tan diferente, para no tener que adivinarlo, nuevamente puedo hacer esta construcción para que sea una construcción más rigurosa y estar seguro de que está quedando bien, que la perspectiva es correcta. Y bueno, finalmente lo que veo de la otra curva es un pedacito. ¿Verdad? Si no estuviera transparente, toda esta construcción es nada más para ver esta esquinita. Pero bueno, esa esquinita está bien construida. Si quiero que sea un poquito más claro el dibujo, saber, digamos, qué es masa y qué es nada más construcción, puedo borrar un poquito las líneas de construcción con el borrador de miga, aclararlas, pero no las quiten del todo. Recuerden que la construcción tiene que ser visible. Ok, ahora vamos a sustraer un plano que es mucho más sencillo. Digamos que quiero quitar un pedacito de esta caja, hacer una rampita hacia el otro lado, y voy a hacerlo con puntos arbitrarios. Entonces tomo mi fuga y marco 2 puntos, 2 vértices, y de nuevo escojo el ángulo al que quiero hacer el corte de esta cajita. Entonces voy a sustraer este triángulo que está aquí arriba. Entonces aquí es mucho más sencillo.
Tengo este punto y como tengo la esquina más adentro marcada, nada más proyecto ese vértice hacia adentro, marco el punto y con eso dibujo la línea del corte. Ok, y así ya quité esa cuña. Vean que no hace falta borrar, solo con reforzar la calidad de línea uno va definiendo el objeto. Entonces es un proceso más fluido, porque cada vez que uno borra se interrumpe el proceso de dibujo. Cada una de estas divisiones o adiciones al volumen es un paso. Entonces una multiplicación, una sustracción, etc. Cada una es un paso y el ejercicio consiste en hacer por lo menos 10 pasos. Pueden pensar que su construcción es una forma abstracta, como una escultura, ¿verdad? No figurativa, nada más pensando en las formas, en los volúmenes, en los espacios. O pueden pensar que es un edificio, una casa, una nave, una pista de patinaje, lo que ustedes quieran. Voy a reforzar un poco la calidad de línea para que el dibujo tenga mejor legibilidad. Entonces recuerden, lo que está al frente es siempre más oscuro y más grueso, y las líneas que están atrás, o que son las líneas de transparencia, son más grises y más delgadas, y las líneas de construcción son las más suaves de todas, que tienen que estar ahí pero no tienen que estorbar, no tienen que interrumpir la legibilidad de su diseño. Pero ustedes traten de que sí sea verosímil, o sea, que sea un volumen que tiene sentido, que sientan que ustedes pueden caminar por ahí, recorrer el espacio y no hay nada ambiguo. Si ustedes tienen una buena calidad de línea no hace falta sombrear el diseño, pero si quieren hacerlo pueden sombrear rápidamente. Nada más no pierdan mucho tiempo sombreando, porque lo importante es la construcción. Entonces pueden hacer un sombreado rápido, nada más para dar un poquito de tono al plano que quieran oscurecer, sin preocuparse mucho por el acabado. Eso lo vemos después. Pues pueden hacer algo como así, acostar el lápiz para que sea más rápido y sombrear rápidamente. Vuelvo a repetir, se construye poco a poco. Primero gris, líneas muy suaves, poco a poco se van oscureciendo cuando ya tienen la seguridad de su construcción. Y en este caso lo estoy haciendo todo con un 6B. No hace falta que usen lápices más duros. Sí pueden hacerlo, pero de nuevo mi recomendación es que se acostumbren a tener la mano suave y hacer los trazos ligeros con un 6B. Tajado con cúter, ojalá no con tajador, sino con cúter, para que tengan una punta larga y delgada. Ahora quiero quitar un pedazo de este plano también para darle un poquito más de interés, porque está todo muy parecido por acá. Entonces voy a proyectar esto hacia adentro. Voy a hacer como una cuevita triangular. La profundidad estoy escogiéndola arbitrariamente, solo donde me parece que se puede ver bien. Y acá estoy haciendo esta sustracción, estoy quitando de nuevo como un triángulo de este volumen. Y acá tengo que ver cómo resuelvo este volumen, porque como les decía, uno puede construir cosas imposibles. Entonces tengo que ver cómo hago que esta sustracción tenga sentido con el resto de mi forma. Voy a tapar esa cuevita con el volumen que tengo más adelante, porque si yo marcara este plano que tengo aquí con esta diagonal, tendría una incongruencia a nivel de volumen. No conectaría una parte con la otra. Pero entonces acá tengo esta pared que me está tapando esta sustracción que acabo de hacer. ¿Okay?
Algo que pueden hacer que es muy útil es, si van a sombrear, hacerlo con la dirección de las fugas también. Eso ayuda mucho a entender la forma. Acá voy a terminar en una rampita también este volumen. Entonces voy a ver hasta dónde llega esta rampita. Si proyecto este punto hacia abajo y luego el piso me voy hasta el otro lado para ver cuál es el grosor correspondiente. Sería algo como así. Trato de calcular la mayoría de las decisiones con la perspectiva para que no tenga muchos errores. Y luego de construir, refuerzo con calidad de línea para terminar de definir el objeto. Acá voy a cambiar un poco esta unión, ese vértice que no me gustó como se están uniendo estas dos formas, entonces voy a nada más hacer un poquito más grueso esta parte para que tenga se vea más sólido estructuralmente, como que no se va a quebrar ahí, sino que tenga un poquito de solidez, de cuerpo. Acá nada más estoy chequeando si el plano que está ahí adentro se vería y no se vería, solo vería esta línea que acabo de hacer. Y listo, voy a dejar esta construcción así. Nada más voy a reforzar un poco las líneas. Recuerden que es buena idea usar un papel para no ensuciar el dibujo. La idea de este ejercicio es que ustedes entrenen su ojo y entiendan realmente cómo los puntos de fuga inciden sobre los ángulos de toda la construcción. Luego ustedes van a poder soltarse, ¿verdad? Hacer esto sin necesidad de tener los puntos de fuga marcados. Los van a hacer de manera más intuitiva. Van a tener estas fugas interiorizadas. Estas guías que ahorita tenemos marcadas con los hilos, ustedes poco a poco las van a ir interiorizando. Espero que la demostración les sirva para entender cómo hacer el ejercicio. Lo bonito es que las posibilidades son infinitas. Ustedes pueden partirlo y modificarlo de cualquier manera que se les ocurra. Es un poco como jugar a Legos, pero con dibujo, ¿verdad? Ustedes pueden quitar y poner a su gusto. Obviamente esto tiene también una infinidad de aplicaciones en la vida real, desde planear cómo hacer maquetas, diseño de productos, diseño de interiores, diseño arquitectónico, etc. Pero por ahora estamos viéndolo, digamos, un poco de manera aislada y concentrándonos en poder construir a partir de la nada, con las leyes de perspectiva, una forma que sea tridimensional. Que es realmente de lo que se trata la perspectiva, que si buscan la definición en Wikipedia es el arte de crear la ilusión de 3 dimensiones en una superficie que solo tiene 2 dimensiones. Y listo, espero que el ejercicio sea una fuente de diversión y no de sufrimiento, ojalá, aunque probablemente sí sufran un poquito. Chao.